Buenas tardes, estamos en el programa Necesidad de un Profeta con el pastor David Carrasco, quien nos estará respondiendo una serie de preguntas conforme al mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin, a través de nuestro profeta William Marriott. Nuestro número de teléfono son más 5804-24-663-048. Pueden suscribirse por nuestro canal Tabernáculo Zoeta. Estamos abiertos a debates como la edad de los 11 terminó, las 7 edades, los utensilios, las 7 copas, etc. Vamos a estar pasando a nuestro pastor, quien nos dará un saludo. Buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, como dicen Hechos 4:12, dado en el cielo y en la tierra. Y el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Efesios 1:21, dice que es nombre en este siglo y nombre que se nombrará en los siglos venideros. Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Bueno, ahora el pastor nos estará dando un análisis, como siempre, de todos los programas anteriores, ya que todo eso va entrelazado con los temas que se van a estar desarrollando. Bueno, ahorita en la actualidad venimos de una reunión de pastores con el hermano Livington Jiménez, el hermano Jesús Camacaro, Alexis Camacaro, el hermano Angel, el hermano Jesús Chaparro y el hermano Miguel Parra. Y bueno, se tocaron cosas profundas como el octavo día, la edad de la Odisea, la piedra de corona. Y bueno, pues Dios bendiciéndonos, como dice el Señor, ¿verdad? En Mateo 18:20, donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y estamos tocando temas profundos, como acabo de mencionar, y bueno, vamos a hacer el análisis de lo que es el tiempo que se está viviendo y de lo que Dios nos viene dando, como dice el hermano Branja en la introducción de las edades, que él dice que después de las edades venían los sellos, y después de los sellos las trompetas, y después de las trompetas las copas, y como una explosión de una vela romana. Todo lo que hablamos es bíblicamente, ¿verdad? Les recuerdo que el libro más antiguo es la Biblia, pero es el libro más nuevo, cada día se cumple la palabra de Dios. Vemos en Mateo 24:7, ¿verdad? Guerra, y está Rusia bombardando Ucrania, Hamás con Israel, guerra, rumores de guerra, pestilencia, enfermedades, chikungunya, ébola, zika, cáncer, sida, terremotos, tsunamis, volcanes, y etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que se está cumpliendo es bíblico y de eso vamos a estar hablando, porque el único libro que nos dice quiénes somos, de a dónde venimos y hacia dónde vamos es la Sagrada Escritura. Cada día amanece más vigente que el internet, que el WhatsApp, que el Facebook, que Instagram, que cualquier panorama, periódico, revista en el mundo, porque cada día se cumple la palabra. Vamos a estar hablando de lo que es las 7 edades, ¿verdad? Como dice Dios a través de su santo profeta, las edades son ciclos espirituales. Y la edad de Éfeso comenzó en Apocalipsis 2. Vemos la edad de Éfeso, vemos ahí en Apocalipsis 2:1, ¿verdad? Escribe al ángel, escribe es la palabra. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y en Juan 1:14 dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, la palabra se hizo carne. En Hebreo 2:14 dice: así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces, Dios siendo palabra, ¿verdad? Dios siendo un espíritu, como dicen en Génesis, así siendo palabra, Dios se hizo carne. Y entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad, le viene hablando a su pueblo. Y vemos la edad de Efesios del 53, después de Cristo, del 53 al 170, vemos la edad de Éfeso, ¿verdad? Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8, vemos la edad de Esmirna, ¿verdad? Del 170 al 312, mensajero fue Irineo. La edad de Pérgamo, vemos en Apocalipsis 2:12, la edad de Pérgamo desde 312 al 606, mensajero fue Martín. La edad de Tiatira, Apocalipsis 2:18, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, fue Colombo, 606 a 1520. Después vemos Apocalipsis 3:1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, fue Martín Lutero. Desde 1500, la edad de Filadelfia, ¿verdad? Desde el 606 a 1520. La edad de Sardi, Apocalipsis 3:1,
de 1520 a 1750. El mensajero fue Martín Lutero. La edad de Filadelfia, Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, fue Juan Wesley. Desde 1750 a 1906. Apocalipsis 3:7, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y el séptimo ángel, Apocalipsis 3:14, dice: escribe al ángel de la iglesia La Odisea, William Mario Branham. Desde 1906 a 1963. El mensajero fue William Mario Branham. 7 edades, 7 siglos espirituales. Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles. En estos 2000 años Dios ha enviado 7 mensajeros, como dice en Apocalipsis 1:16, ¿verdad? Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Ya sabemos que la espada aguda de Dios es la palabra. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. También vemos que, ¿verdad?, Dios en simplicidad y en humildad le está hablando a su pueblo. Y vemos que en las edades de Apocalipsis 2:7, ¿verdad?, dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios traía un mensaje en cada uno de los mensajeros, que ángel significa mensajero. Yo traía un mensaje, estos 7 ángeles, como dice en Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias, Apocalipsis 1:20. Entonces vemos que Dios ha enviado 7 mensajeros en estos 2000 años para lidiar con nosotros los gentiles. Y en cada una de las edades dice, él dice: el que tenga oído, oiga. Ese mensajero traía un mensaje singular, ¿verdad? Y se lo predicaba al ministerio quíntuple, y pasaba a ser un mensaje plural, empezando en las edades, en todas las edades. Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel, ¿ves? Singular. Apocalipsis, escribe al ángel en la iglesia en Éfeso, Pablo. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel en la iglesia en Esmirna, Martín. Escribe al ángel, Apocalipsis 2:12, escribe al ángel en la iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel en la iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:1, escribe al ángel en la iglesia en Esmirna, Apocalipsis 2:8, Irineo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, Apocalipsis 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Apocalipsis 2:18, Colombo. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardia, Apocalipsis 3:1, Martín Lutero. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, William Mario Branham. Siempre vemos que Dios, empezando las edades, ¿verdad?, habla singular: escribe al ángel, es singular. Pero al final de cada edad, ¿verdad?, Efesios 2:7 dice: el que escribe al ángel, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya no es plural, ya es singular, ¿ves? Ya pasa al ministerio quinto. Efesios 4:11 dice: Dios constituyó unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro, a fin de perfeccionar a la iglesia. Efesios 4:12, para que todos lleguemos a la medida, a la plenitud, a la estatura de Cristo, al varón perfecto de Cristo, ¿ves? La estatura de un varón perfecto, Efesios 4:13, ¿ves? Entonces vemos que en las edades, dijo, en todas las edades de Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 3:22, que tengo oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya hemos explicado que varias veces que oír espiritualmente es entender, ¿ves? Y ver espiritualmente es entender. Mateo 13:13 dice: viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. O sea que ver y oír espiritualmente es entender. Entonces las edades son siglos espirituales, y Dios en estos 2000 años ha traído 7 mensajeros para nosotros los gentiles. Ya sabemos que después de las edades vienen los sellos, ¿verdad? Daniel 12:4 dice: anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin, y la ciencia sustentará. Vemos en Apocalipsis 5 el libro sellado con 7 sellos por dentro y por fuera. Vemos en Apocalipsis 8:1 que hubo un silencio en el cielo, y vemos en Apocalipsis 10:1: vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. El librito era el mismo Señor Jesucristo descendiendo para darle al mensajero séptimo todos los misterios para revelárselo a su pueblo. ¿Ves? Apocalipsis 17 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. En Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. En Mateo
10:41 dice, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. En segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra más segura, la palabra más profética de todos los tiempos. Entonces Dios ha enviado un profeta para revelar todos los misterios. Entonces vemos que ahí, ¿verdad? El séptimo sello es el mismo Señor Jesucristo descendiendo. Y Apocalipsis 10:1 y el 1 Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Son tres etapas. Dios descendió a través de un profeta con voz de aclamación y esa voz pasó al ministerio quinto. Cada vez que Dios traía la voz desde el primer mensajero, el apóstol Pablo, estos 7 ángeles, ¿verdad? Esa voz pasaba al ministerio quinto. Entonces Dios en simplicidad, en humildad nos está mostrando, ¿verdad? Lo que son las edades y lo que son los sellos. Leemos Apocalipsis 6:1, el primer sello, ¿ves? Un caballo blanco, ¿verdad? Dios en Apocalipsis 4:7 trajo las 4 unciones, la unción del león, la unción del becerro, la unción del hombre y la unción del águila. La unción del león Pablo, la unción del becerro Colombo, la unción del hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mario Branham. En estas 7 edades Dios ha enviado 4 unciones para unir a su pueblo, a sus hijos, ¿ves? Y vemos que Dios en simplicidad, en humildad nos está hablando, ¿verdad? El primer sello era el caballo blanco. Todas las religiones del mundo que se dijeron que ese caballo blanco era el Espíritu Santo. Pero cuando Dios vino a la escena y se lo mostró al hermano William Mario Branham, Dios le dijo que era el anticristo, ¿ves? Engaño, significa Nicolaíta y significa anticristo. El Apocalipsis 6:1, el caballo blanco significa engaño, ¿verdad? Dios lo combate con la unción de león que fue Pablo. Apocalipsis 6:3, el segundo sello, el caballo bermejo, que es el caballo rojo, representa política. Dios lo combate con la unción del becerro, que fue Colombo, ¿verdad? Esa unción combatió desde el 606 a 1580. La Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes, ¿verdad? Y era la unción del sacrificio del becerro, ¿ves? Y vemos que Apocalipsis 6:5, vemos el caballo negro que representa la economía, ¿verdad? Dios les dice ahí en Apocalipsis 6:6, dice, no dañes ni el aceite ni el vino. El aceite es el Espíritu Santo, ¿verdad? En Mateo 25:1 dice que habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 no fatuas. 5 tenían el aceite, la prudente, y las fatuas no tenían el aceite. El aceite es para que alumbre, para que veamos la revelación que Dios ha traído para el tiempo del fin. Entonces el vino representa estimulación y representa revelación. Mateo 9:17 dice, echa vino nuevo, un hombre nuevo, para que no se rompa, porque si echa vino nuevo, un hombre viejo revienta. Entonces vino es simbolismo de revelación. Recordamos que la Biblia también se lee de tres formas, se lee literalmente, simbólicamente y poéticamente, pero en estas 3 lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo, que es la revelación. Entonces vemos que estos 3 caballos, ¿verdad? Apocalipsis 6:1, el caballo blanco, engaño. Apocalipsis 6:3, el caballo rojo, política y persecución. Apocalipsis 6:5, la economía mundial. Y Apocalipsis 6:7 vemos la muerte, ¿verdad? El ángel le sigue. Estos 4 sellos, estos 3 caballos van al cuarto caballo, que es la muerte. En el cuarto sello se encuentra engaño. Apocalipsis 12:7 dice que, Apocalipsis 12:9 dice que el mundo entero está engañado, ¿ves? Primera epístola de San Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y en Mateo 4:4 el diablo le ofreció todos estos reinos al Señor porque Él es el dueño de estos reinos, ¿ves? Estamos la novia del Señor Jesucristo. Allá en el principio el diablo le predicó la palabra a la novia en el Edén de Dios. Pero hoy es lo contrario. Hoy la novia le está predicando la palabra en el Edén de Satanás. ¿Ven? En Apocalipsis 9:16 salieron 200 millones de demonios, ¿verdad? Y están aquí en la tierra y la novia está predicando en el Edén de Satanás. El diablo le predicó a la primera novia ya en el Edén de Dios, pero ahora la novia, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio quíntuple, Efesios 4:11, le está predicando al diablo en el Edén de Satanás, porque el que comanda este mundo es el diablo. Bueno, vemos que el sexto sello, ¿verdad? Perdón, el quinto sello, Apocalipsis 6:9, son las almas bajo el altar. 1939 a 1945, Adolfo Hitler, Mussolini y Stalin mataron 6 millones de judíos mandados por la Iglesia Católica. Bueno, y vemos que el sexto sello, Apocalipsis 6:12, es la gran tribulación, ¿verdad? Entonces ahí están los 7 sellos. El séptimo sello es la venida de nuestro Señor Jesucristo en 3 etapas. Primera etapa de Tesalonicenses,
4:16, el mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ya el Señor descendió en 1963. Entonces después de los sellos vemos que vienen las trompetas. Ya para nosotros los gentiles sonaron 7 trompetas, que fueron los 7 mensajeros. Ezequiel 33:3, ¿verdad? Ezequiel 3, la atalaya representa un mensaje, ¿ves? Trompeta espiritualmente es un mensaje. Ya para nosotros los gentiles sonaron 7 trompetas, pero ahora vienen sonando 7 trompetas para el pueblo de Israel. Apocalipsis 8:7 la primera trompeta, Apocalipsis 8:8 la segunda trompeta, Apocalipsis 8:10 la tercera trompeta y Apocalipsis 8:12 la cuarta trompeta. Mano Braja dice en el mensaje de la fiesta de la trompeta, no sé, yo dice trompeta es Dios lidiando políticamente con disturbios políticos y guerra con Israel. Ya hemos repetido varias veces que ahí está en el libro de Esther, ¿verdad? Capítulo 3 vemos a Amán allá queriendo destruir al pueblo de Israel, nada más por ser judío, y aquí vemos el mismo espíritu, Amán, ve aquí es Amán, cambia la H, ¿verdad? Y era Amán, ve el mismo espíritu, pero cambia una letra queriendo destruir al pueblo de Israel. ¿Ve? Ahí está, se repite la historia. Y vemos que el séptimo sello es la venida de nuestro Señor Jesucristo revelando todos los misterios para un pueblo con percepción profética, un pueblo que percibe lo mismo que percibió un profeta para el tiempo del fin. Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad nos está mostrando todos los misterios, ¿verdad? Entonces las copas, las trompetas son disturbios, Dios lidiando con disturbios políticos y guerra con Israel, ¿verdad? Dios tiene 2000 años lidiando con Israel con disturbios y guerra, ¿ves? Se cumple Osea 6:2, ¿ves? En 2 días le daré vida. 2000 años tiene Dios, ¿ves? Esparcido Israel por toda la tierra, y ahí está Dios lidiando con Israel. Estos 2000 años que tiene Dios lidiando con el Israel espiritual, que es la novia de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Romanos 11:11, ¿verdad? Entonces vemos que ahí está la trompeta de allá de Tito, ¿verdad? Esas son guerras, Dios lidiando con Israel con disturbios y guerras políticas, ¿verdad? En Apocalipsis 9:1 vemos la quinta trompeta, y el hermano Braja dice en la fiesta de la trompeta, dice la quinta trompeta es la primera guerra mundial, 1914 a 1918, ahí está la quinta trompeta. La sexta trompeta, la segunda guerra mundial, Apocalipsis 9:13, ¿ves? La sexta trompeta para Israel, la Segunda Guerra Mundial 1935 a 1939 a 1945. Y en 1948 se cumple Isaías 66:8. ¿Ves? En un día Israel llegó a ser una nación. Dice cosa, ¿verdad? Semejante que la tierra en un día daría a luz una nación. Ese es el pueblo de Israel. Ahí está Israel en su tierra, ahí está Dios lidiando con Israel natural, con guerra y disturbios políticos, y Dios está lidiando con el Israel espiritual. Cada vez, el hermano Braja dice, cada vez, en los sellos, dice, cada vez que Dios abrió un sello era una guerra espiritual, ¿ves? Una guerra espiritual. Cada vez que un mensaje, uno de los mensajeros traía un mensaje, ahí había una guerra espiritual. Mientras que en Israel hay guerra natural, aquí hay guerra espiritual. Mientras que Israel está en guerra con Hamás, ¿verdad? Aquí estamos nosotros en una guerra espiritual. ¿Con quién? Con el Hamás espiritual, que es la Iglesia Católica, que es el Papa. A ver, ahí están estos espíritus de allá, desde el cielo. En Apocalipsis 12:7 hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces ahí vemos la trompeta, Apocalipsis 11:15, vemos la séptima trompeta, que es un Elías, que va paralelo y va entrelazado. ¿Ves? Las edades, los sellos, las trompetas van paralelo y van entrelazados. ¿Ves? Apocalipsis 11:15, ahí está la quinta trompeta, ¿ves? Que va entrelazada con el sexto sello, que es Moisés y Elías. Los que abren el sexto sello, la gran tribulación, es Moisés y Elías. Apocalipsis 11:6 dice que el que cerró los cielos por 3 años y medio, el profeta Elías. El que convirtió el agua en sangre, Moisés. Entonces ahí vemos la trompeta, la séptima trompeta y el sexto sello van paralelos y van entrelazados. En la séptima trompeta para Israel, ahí está Dios purgando las vírgenes fatuas, está purgando los 144,000 y está purgando la tierra. Y en la quinta
en la séptima trompeta, Apocalipsis 11:15, para Israel, entra el tercer ay y Dios está lidiando con las naciones. Entonces, en la séptima trompeta hay muchos eventos. Después de las trompetas para Israel, vemos en Apocalipsis 16, vienen las copas. Las copas son iras de Dios. Las copas, como dice allá también en Jeremías 25:15, habla de las copas. Ahí vemos cómo el profeta Jeremías habló de las copas, que eran guerras, disturbios políticos, ¿ves? Juicio de Dios sobre la tierra. ¿Ves? Vemos las copas también desarrollándose en el Antiguo Testamento, y en Apocalipsis 16:2 vemos la primera copa, Apocalipsis 16:3 la segunda copa, Apocalipsis 16:4 la tercera copa, Apocalipsis 16:8 la cuarta copa, Apocalipsis 16:10 la quinta copa, Apocalipsis 16:12 la sexta copa, Apocalipsis 16 verso 17 la séptima copa. Las copas son ira de Dios. Cada vez que un mensajero trae un mensaje, ¿verdad? Y no el que lo escuchaba una bendición, pero cada vez ellos derramaban una copa temporalmente. Sabemos que las copas van a ser derramadas en Apocalipsis 16:16, Armagedón. Ahí se entrelaza las 7 edades, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. ¿Ves? La ira de Dios completamente en Armagedón, y también el Armagedón también entra en la séptima trompeta. ¿Ves? Eso entra en la séptima trompeta y en el sexto sello. Ambos van paralelos y ambos van entrelazados. Después de eso, ¿verdad? Después de las 7 edades, de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas, vienen los 7 truenos. Ya sabemos que truenos son las voces de los 7 mensajeros y son la revelación de los 7 sellos. 7 truenos. Truenos en Apocalipsis 10:3 dice que hubieron 7 truenos. Los 7 truenos, hermano Baja dice, son los 7 sellos. Y los 7 sellos son 7 voces, 7 mensajeros que Dios va a traer a la tierra. Vemos en Éxodo 20:18 que truenos son voces, truenos, relámpagos, espiritualmente son voces, ¿verdad? Leemos en San Juan 29:12 que escucharon trueno, pero era una voz que Dios estaba hablando con nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que truenos son voces, voces que Dios ha traído, y el séptimo mensajero reveló todo. Séptimo mensajero, séptimo trueno, todo Dios ha revelado a través de Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces esperemos que siempre este análisis se ayuda para los temas que hemos venido trayendo, y que todo va paralelo y va entrelazado y todo cuadra desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, damos gracias a Dios por este análisis, que es muy importante, ya que son las cosas que Dios le está trayendo a un pueblo. Las preguntas que vamos a estar realizando se le estarán tratando del matrimonio de Acán y Jezabel. La primera pregunta sería: ¿qué representa la mujer desde Génesis hasta Apocalipsis? Bueno, simbolismo, ¿verdad? Porque la Biblia, como hemos dicho siempre, la Biblia se lee de 3 formas: se lee literalmente, simbólicamente y poéticamente. En estas 3 lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. Vemos que la mujer de Génesis hasta Apocalipsis representa a la iglesia. El primer matrimonio, ¿verdad?, lo vemos en Génesis capítulo 2, versos 21, 22 y 23. Dios raga la costilla del primer Adán, ¿verdad? Y en Génesis 2:22 y 2:23 Dios le presenta a Adán masculino, porque en Génesis 5:2 dice que ambos se llamaban Adán masculino y Adán femenino. Entonces vemos que ahí, ¿verdad?, en Génesis, ahí está el primer matrimonio. Eva representa a la iglesia, Adán representa a Jesucristo, y vemos que en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, también Dios en San Juan 19:33 hace caer un sueño profundo sobre el segundo Adán y raga la costilla. ¿Ves? De ahí sale agua y sangre, de ahí sale la novia de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 6:63. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. O sea que allá el primer Adán, Dios hace caer un sueño profundo y raga y saca una novia. ¿Ves? En el segundo Adán, Dios también, en San Juan 19:33, Dios hace caer un sueño profundo, figura de la muerte, simbolismo de la muerte, porque el sueño representa la muerte. Todo ser humano muere todos los días. ¿Por qué? Porque cuando dormimos representa la muerte. Si hay seres humanos que no roncan, ¿verdad?, y pareciera que estuvieran dormidos, que todos los días el sueño es un simbolismo, ¿verdad?, de la muerte. Si leemos en San Juan 11, Lázaro no duerme, digo, Lázaro está durmiendo, ¿ves?
Y muchos dijeron, no, Lázaro está muerto. Y él dijo, no, Lázaro duerme, voy a despertar. O sea que la muerte es un simbolismo del sueño. Cuando la persona está durmiendo simboliza la muerte. ¿Por qué? Porque el muerto no oye, no ve, no siente. Entonces vemos que matrimonio de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Leímos San Juan, pero en Apocalipsis 22 o en Apocalipsis 19:7 dice, gocemos y alegrémonos, porque la boda del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado. O sea que desde Génesis, ¿verdad?, hasta Apocalipsis la mujer representa una iglesia, el hombre representa, Adán representa a Jesucristo, representa al hombre, ¿ves? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces vemos que el primer matrimonio es una unión, ¿verdad?, del hombre y de la mujer. Por eso el hermano Graham predicó casamiento y divorcio, y él dice, hermano Graham dice, casamiento y divorcio lo aplicamos siempre a lo natural, pero el casamiento y divorcio es todo lo más para lo espiritual, ¿ves? Lo natural victificante es un tipo de lo espiritual. ¿Qué representa Jezabel acá para el tiempo presente? Bueno, el matrimonio de Jezabel y Acán, ¿verdad?, aparece aquí en primer libro de Reyes, capítulo 16, ¿verdad? Dice el reinado de Acán, primer libro de Reyes 16, verso 29, dice, comenzó a reinar Acán, hijo de Orín, sobre Israel en el año 30 y 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acán, hijo de Orín, sobre Israel en Samaria 22 años. Acán, hijo de Orín, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jorabá, hijo de Nabar, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Elibac, rey de los sirios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también a Acán una imagen de cera, haciendo así a Acán más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Entonces ahí vemos que Acán, siendo un israelita, ¿verdad?, de igual a adorar al Dios de la gloria, se fue a ídolos, se fue a adorar a imagen, estatua, ¿ve? Y vemos que ahí está Acán y se casa con una pagana. O sea, el matrimonio es una unión de un hombre con una mujer. Y vemos el matrimonio desde Génesis hasta Apocalipsis. Por un lado testificando a la novia de Jesucristo y al segundo Adán, que era nuestro Señor Jesucristo, como dice el primer mensajero, el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, ¿verdad?, 44, dice que ahí está el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Dios también al segundo Adán le saca una novia, y esa novia proviene de la palabra. La novia no se alimenta del credo, del dogma, del mandamiento de hombre, la novia se alimenta de la palabra. Pero vemos este matrimonio aquí, que es figura de que Dios también está aconteciendo. Jezabel representa una iglesia, Jezabel representa la iglesia católica. Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, la madre, o sea que ella tuvo hija de la ramera. Jezabel también tuvo una hija que se llamó Talía y fue perversa y fue adoradora de ídolos. Vemos a Talía, vemos a Heroída, vemos a Salomé, vemos a la mujer de Lot, que representaban las mujeres malas de Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Jezabel dice en Apocalipsis 2:20, dice, le he dado tiempo a esa mujer Jezabel para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. Dice que la iglesia católica no se va a arrepentir de todos los males que ha hecho, ¿verdad?, de los 68 millones de protestantes que mató, y eso está en historia, no se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque Dios dice que no se va a arrepentir. Ahora vemos el matrimonio, ¿verdad? El primer matrimonio era un matrimonio perfecto, no existía el pecado allá en Génesis, no existía la hambruna, no existían las guerras, no existían las enfermedades. ¿Por qué? Porque en Génesis es el origen. Siempre les recordamos que Génesis significa principio, creación, origen, significa semilla y significa fe. Génesis 1, 11 dice, produzca cada árbol según su género, ¿verdad? Y en Génesis 2:9 vemos, dice, el árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, y dice el árbol de la ciencia del bien y el mal, que es el diablo. Pues el diablo es un espíritu, Dios también es un espíritu, y ambos árboles estaban en Génesis, ¿ve? Y estos árboles aparecen en Apocalipsis, ¿ve? Aparece el árbol de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, en Apocalipsis 2:7, vemos ahí que ahí está el árbol de vida, que es nuestro Señor Jesucristo.
para que veamos desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Que aparecen estos dos árboles. Génesis 2:7 dice: y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Génesis 2:9 y Apocalipsis 22, vemos ahí, Apocalipsis 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad y en uno al otro lado del río estaba el árbol de vida que produce dos frutos. Bueno, ya sabemos que el árbol de vida aquí es nuestro Señor Jesucristo. El agua de vida es nuestro Señor Jesucristo, San Juan 7:38. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Y el pan de vida es nuestro Señor Jesucristo. San Juan 6:48, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. En San Juan 14:6 él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo que es vida se refiere al árbol de la vida, todo lo que es muerte se refiere al árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿verdad? El diablo es un espíritu, pero también la iglesia de Génesis representa una mujer. También ahí Eva se embarazó de la muerte, que fue Caín, y Eva también representa, la mujer representa el árbol de muerte, porque Job 14:1 dice: el hombre nacido de mujer es corto de día, hastiado y sin sabores, ¿verdad? En San Juan 3, Nicodemo, hablando con nuestro Señor Jesucristo dijo: Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu. Nicodemo se fue a nacimiento natural. Él dijo: ¿cómo yo, un hombre viejo, puedo entrar en el vientre de mi madre y volverme un cigoto, un embrión, un feto, y un recién nacido, un bebé, un niño, un adolescente, un adulto y un anciano? Nicodemo se fue al nacimiento natural, pero Jesucristo le estaba hablando del nacimiento espiritual. Vemos que el nacer de una iglesia, de un credo, estamos muertos. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profeticé en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre los enfermos en tu nombre. Y yo le voy a decir: apartado de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí. En Marcos 7:6 él dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñan doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. Hoy la Iglesia Católica invalida la palabra de Dios, las denominaciones invalidan la palabra de Dios, y mucho de este mensaje invalidan la palabra de Dios, por credo, por dogma y por mandamiento de hombre. Entonces vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis la mujer representa a la iglesia, el hombre representa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está Eva, ahí de Génesis, después que Eva se embarazó de la muerte, todo hombre nacido de mujer es corto de día, hastiado, sin sabor. Hebreo 9:27 dice: está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. O sea, nacer de una mujer es corto de día, nacer de una iglesia es corto de día, pero nacer de la palabra de Jesucristo, del hombre, ¿ves? Porque vemos dos hombres de Génesis 2:9, y estaba el hombre, el árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, que es un hombre, y el árbol de la ciencia del bien y el mal, que el diablo también representa un hombre, y ambos sembraron semillas. Mateo 13:24 dice: el trigo y la cizaña, ¿ves? Ambos sembraron semillas, ¿verdad? Y la iglesia se embaraza de la verdad, que es Jesucristo, que es su palabra. La semilla de Dios es la palabra. San Juan 17:17 dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero también el diablo embaraza a la iglesia con credo, con dogma, con doctrina, ¿ves? Con mandamiento de hombre, ¿ves? Eso lo hace el diablo. Que es una mentira, es una verdad pervertida. El diablo embaraza a la iglesia ¿con qué? Con mentira, como dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:10 dice que no amaron a la verdad. ¿Quién es la verdad? La palabra. ¿Quién es el amor? No amaron al amor. ¿Quién es el amor? Nuestro Señor Jesucristo. San Juan 3:16 dice: por esto Dios lo entrega a una mente reprobada. O sea, segunda Tesalonicenses 2, dijimos 2:10, ¿verdad? Y vemos que 2:10 dice el apóstol Pablo, el primer mensajero, dice: y con todo el engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Quién es el amor de la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es la verdad? San Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad, nuestro Señor Jesucristo.
para ser salvo, dice aquí el verso 11, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la justicia. ¿Quién es la verdad? La palabra de Dios. San Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero la iglesia se embaraza hoy de la mentira. La iglesia se embaraza de credo, de dogma, de mandamiento de hombre. Romanos capítulo 3, verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Cuando el reinado de Acán estaba en la escena del matrimonio de con Jezabel, ahorita Dios prometió la venida del profeta Elías. También podríamos decir que se encuentra en la escena el espíritu de Acán y Jezabel. Eso es correcto. Ahí vemos a Acán, ¿verdad? Apocalipsis 13 vemos las dos bestias. ¿Ves que la Biblia significa poder? ¿Ves? Y vemos que las dos bestias, la Roma pagana, ¿verdad? Roma, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ella dominó el mundo como Roma pagana, como Roma imperialista, la fuerza. Pero ahorita en la actualidad Roma domina el mundo como Roma papal, ¿ves? Como Roma cristiana, ¿entiendes? Entonces, hoy ese allá, como dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:1, la ley siendo sombra, ¿verdad? De los bienes venideros, no la imagen misma. Hoy es la realidad, ¿ves? Entonces vemos que allá estaba, en la ley era negativo y aquí es el positivo, ¿ves? La gracia, ¿verdad? Vemos la figura de Génesis hasta Apocalipsis, tanto de la iglesia verdadera como de la iglesia falsa, ¿verdad? Jezabel representa a la iglesia falsa, Talía, Heroída, Salomé, la mujer de Lot, todo eso representa a la iglesia falsa, ¿no? Y las iglesias verdaderas representan a Sara, a Rebeca, a Rúa, a Esther, a Abigail, todas estas mujeres que fueron obedientes a la palabra de Dios. Y vemos que Dios en simplicidad, en humildad, ¿verdad? En el tiempo presente Dios está mostrando quién es Jezabel, y para este tiempo presente Jezabel, la iglesia católica. ¿Quién es Can? Estados Unidos. ¿Ven? Ambos se casan. En el año 325 Constantino une la política con la religión. Ahí se casa la iglesia católica, se casa con Estados Unidos. ¿Ven? Por primera vez en el año 1960 en Estados Unidos ganó un presidente católico, John Kennedy. ¿Ves? Ahí estaba Can representando a Kennedy, estaba Jezabel representando a la iglesia católica, estaba Jehú representando a Rusia, o el Nabucodonosor de este tiempo, que es Rusia, ¿verdad? Y estaba Elías, que era el hermano William Marley Branham. En la edad de la Odisea, al final, el hermano Branham dice, sin duda alguna ganó un presidente católico, y sin duda alguna tendremos otro presidente católico. Ahí está Biden otra vez en la escena, Jezabel haciendo pacto, ¿verdad? Nuevamente. ¿Ve? Y también está Jehú, que es Rusia, y también está Elías, pero Elías no está ya en un hombre, no es singular, sino plural. Hoy Elías está en el ministerio quíntuple, el Espíritu Santo en la novia, en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Hoy Elías está en Primera de Reyes 17, Elías estivista, pero en Segunda de Reyes 2:15 la doble porción sobre el profeta Eliseo. ¿Ve? Ya potencialmente la novia tiene la doble porción, porque se fue Elías pero queda Eliseo, ¿ves? Entonces estamos ahí, como dice, se está graduando la doble porción en la novia. Por eso que la novia está creciendo, ¿ves? Por eso que la novia tiene que estar en la piedra de corona, ¿ves? A la estatura de un varón perfecto. Pero esto es único y exclusivamente para los que tengan la unción del águila, ¿ves? La unción del reformador no puede ver esto, es la unción del águila que está viendo a Jezabel, que es Roma, Acán, que es Estados Unidos, Jehú, que es Rusia, y Elías está en la novia. Se repite la historia. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, estaba Roma imperialista, Roma pagana, dominaba cuando vino el Señor Jesucristo. Estaba Juan el Bautista, que era figura del hermano Branham, y estaba el comunismo, que era Barrabás, que era figura de Jehú. Ahí estaban, ¿ves? Pero el mundo rechazó la verdad, el mundo rechazó la vida eterna, que fue nuestro Señor Jesucristo, lo crucificaron, ¿ves? Hoy se repite la historia. Hoy la iglesia prefiere la política, prefiere a Estados Unidos, prefiere muchas cosas, pero rechazan, crucifican nuevamente la verdad. Dios, a través del hermano Branham, predicó un mensaje que lo tituló Acusación, y él dijo: yo acuso a esta generación porque han crucificado nuevamente al Señor Jesucristo. Allá lo crucificaron en la carne, pero hoy lo crucifican como la palabra. Es decir, que tiene que haber una revelación para poder ver Elías que Dios envía, ya que cuando el tercer Elías vino a la escena, ni los mismos discípulos
pudieron reconocerlo. Ese es correcto, hermano. Ellos, los discípulos, tenían, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, los discípulos tenían el poder y tenían los dones, pero no tenían revelación. Porque si ellos han tenido revelación, si Pedro ha tenido revelación, no hubiera negado al Señor 3 veces. En Pentecostés, cuando Pedro se llenó del Espíritu Santo, Pedro dio la vida por el Señor y dijo: no soy digno de morir como nuestro Señor Jesucristo. A Pedro lo pusieron en una cruz, pero cabeza para abajo, murió con la cabeza para abajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la revelación o tenemos el Espíritu Santo, damos la vida por el Señor Jesucristo. Así como está el matrimonio de Isabel y Acá, también Dios tiene un matrimonio con su novia. Ese es correcto, el matrimonio de la novia lo vemos desde Génesis, ¿verdad? Y lo vemos en San Juan 19, 33, 34 y lo vemos en Apocalipsis 22, 17. Dice: el espíritu y la esposa dicen ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. O sea que desde Génesis hasta Apocalipsis Dios tiene una novia verdadera, pero desde Génesis también hasta Apocalipsis viene la novia falsa. ¿Ves? Todas las novias falsas representan a Jezabel, a Heroída, a Salomé, a Talía y a la mujer de Noé, que no obedecen la palabra, se van a un credo, un dogma, se embarazan, pero por eso Dios ha traído a la escena y Dios, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis Dios representa un matrimonio, una familia, ¿ves? No un matrimonio pervertido, no, sino que es un matrimonio conforme a la palabra de Dios. Podemos decir que para poder ver estas cosas, esta revelación, Dios usa, así como usó el espíritu de profeta Elías, ahorita puede estar usando de que descendió el mismo Señor Jesucristo, está en la escena el ministerio quíntuple que muchos no pueden ver. Ese es correcto, muchos han buscado anhelar el ministerio quíntuple y también, como dice vemos en Primera de Pedro, ¿verdad? 3:16. Pedro dice ahí que la escritura de Pablo, vamos a leerlo mejor para no equivocarnos, ¿verdad? Lo que habla Pedro ahí de Pablo, Primera de Pedro 3:16, dice, perdón, segunda de Pedro, segunda carta de San Pedro 3:16. Dice aquí, ¿verdad? Pedro dice: casi en todas las epístolas, hablando en ella estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea que le dan interpretación privada a la Biblia. Segunda de San Pedro, segunda carta de San Pedro 1:19 dice: tenemos la palabra más segura, más profética de todos los tiempos. Verso 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, también leemos ahí en Primera de Timoteo 2:12, dice: no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. La mujer representa, la iglesia representa a la mujer desde Génesis hasta Apocalipsis. Pablo ahí, en lo natural, una mujer no puede ser pastora, pero también ahí está hablando que la iglesia no puede darle ninguna iglesia, ni la iglesia católica, ni la metodista, bautista, pentecostal, del mundo, Nazaret, Puerta del Cielo, y etcétera, etcétera. Y aún muchos de este mensaje le dan interpretación privada a la Biblia. La Biblia no es interpretación privada, porque Dios es su propio intérprete. Dios interpreta la Biblia. Dios en Génesis 1:2 dice: sea la luz, y se hizo la luz. Él interpretó su propia palabra. En Isaías 7:14 dice: una virgen concebirá y dará a luz un niño, y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando la virgen, Mateo 1:23, dio a luz, Dios fue su propio intérprete. Cuando Dios dijo que iba a enviar 7 mensajeros, Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Dios en estos 1000 años, Dios ha interpretado su palabra. ¿Ves? Dios viene en estos 1000 años, Dios interpretó su palabra a través de Pablo, de Irineo, de Martín, de Colombo, de Lutero, de Wesley y del hermano Branham. 7 interpretaciones que Dios ha traído para interpretar su palabra. Cada vez que la palabra se cumple, Dios está interpretando su palabra. Pero Dios, lo primero que Dios le está diciendo en 1 de Timoteo 2:12 dice: no permito a la mujer enseñar, ¿ve?, sobre el hombre, ¿ve? Porque ahí dice: porque Adán nos fue engañado, ¿verdad? Vamos a leer 1 de Timoteo mejor para que entendamos mucho mejor, porque Dios me equivoco, pero esta palabra no se equivoca.
Primera de Timoteo 2:12. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Jesucristo no fue engañado, Jesucristo aceptó el pecado de la iglesia. Jesucristo, el primer Adán no fue engañado, el primer Adán aceptó el pecado de Adán femenino, como dice en Apocalipsis 5:2, ambos se llamaban Adán. Después de la caída es que Adán la llama Eva, ¿ven? Y en Eva había dos semillas, había la semilla de Dios que era Abel y había la semilla del diablo que era Caín. ¿Ven? La iglesia se embarazó de la verdad y se embarazó de la mentira. ¿Quién era la mentira? Caín. ¿Quién era la muerte? Caín. ¿Quién era el híbrido? Caín. ¿Quién representaba la hambruna, la guerra, las enfermedades? Caín. ¿Ven? Mientras que Abel era el grano original, mientras que Abel era del árbol de vida original, ¿ven? Y mientras que Caín era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde Génesis el diablo desnudó la iglesia. ¿Ven? ¿Con qué la desnudó? Con una mentira. ¿Ven? Por eso dice que aman más la mentira que la verdad. Según de Tesalonicenses 2:10. Y por eso Dios les envía una mente reprobada. Y Dios les envía la mentira porque ellos aman la mentira, no aman la verdad. ¿Ven? Entonces la iglesia en el principio se embarazó. ¿Ven? Eva representaba a la iglesia, ya no la llamaba Adán, ¿ven? Él la llamó Eva. ¿Ven? Igual que la iglesia católica empezó llena del Espíritu Santo. Pero Dios hoy le cambia el nombre, le dice la gran ramera, porque ella se fue a credo, a dogma, a doctrina y a mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. Igual que las denominaciones, ellos invalidan la palabra de Dios, metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, y etcétera, etcétera. ¿Ves? La gran ramera, la madre, tiene hija. ¿Ves? Entonces ahí está. Pero Dios también, como dice en primera de Pedro 3:6, ¿verdad? Que las mujeres obedientes, la iglesia obediente representan a Sara. Sara llamaba a Abraham mi señor, ¿ves? Sara es una mujer obediente, igual que la novia representa a Rebeca también, Rebeca es una mujer obediente, Ruth, Estel, Abigail, y todas las mujeres obedientes representan a la novia de nuestro Señor Jesucristo, y todas las mujeres desobedientes representan a Elizabeth desde Génesis hasta Apocalipsis. Israel también representa una iglesia. Ese es correcto. Israel, como Dios lidia con nosotros los gentiles individualmente, con Israel Dios lidia como nación. Vemos en Apocalipsis 7 que Dios habla de 12.000 de cada tribu y 12 por 12, 144.000. Pero vemos que Dios, ¿verdad? También Israel representa una mujer. Lo vemos en el libro de Osea, ¿verdad? Lo vemos en el libro de Jeremías y en muchos libros de los profetas. Vemos que Israel representa Israel representa una iglesia. Osea capítulo 1 dice, desde el verso 1 dice, al principio la palabra Jehová por medio de Osea dijo, Jehová Osea, ve y toma una mujer, hablando del pueblo de Israel, el simbolismo, una mujer y simbolismo de iglesia, ¿no? Israel también representa una mujer, dice, ve y toma una mujer fornicaria, hijo de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó Comé, hija de Blai, la cual concebió y le dio a luz un hijo. ¿Ve? Vemos, Osea 2 dice, decid pues vosotros, hermanos, ¿ve? A vuestra hermana Ramá. ¿Ve? Verso, Osea capítulo 2, verso dice, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte pues fornicaciones de su rostro y su adulterio y de entre sus pechos, no sea que yo despoje, desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, la mate de sed. Vemos Osea capítulo 3:1 y dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultere como el amor de Jehová con los hijos de Israel. Ahí vemos que Jeremías capítulo 3 también nos habla ahí. Jeremías nos habla del pueblo de Israel como mujer, ¿verdad? Y vemos que, vamos a buscar Jeremías por aquí. Jeremías capítulo 3.
Vemos ahí que Dios lidia también con Israel como una iglesia. Dice, Jeremías 3 dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él juntase a otro hombre, volverá en ella, mas no será la tierra de todo macillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a la altura y ve que lugar no te haya prostituido, justo a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tu fornicación y con tu maldad ha contaminado la tierra. O sea que Israel también representa una mujer, ¿ve? Allá está la mujer natural, aquí está la mujer espiritual, la novia de Cristo. Vemos que Israel, ¿verdad? El primer mensajero, el apóstol Pablo, en Romanos 11, habla de estas dos mujeres, la mujer natural y la mujer espiritual. Pablo dice que el Israel espiritual somos nosotros los gentiles y el Israel natural es su pueblo, porque Pablo también era del pueblo de Israel. Entonces ahí vemos que Dios lidia con Israel como nación, pero también Israel es un simbolismo de una mujer. Cada vez que Israel se entregaba, se desviaba, se apartaba de la palabra de Dios, Dios se los entregaba a su enemigo. ¿Ves? Ahí fue Nabucodonosor en Daniel, ¿verdad? Se los llevó cautivo por 70 años. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se apartaron de la palabra de Dios, ¿verdad? En Egipto tuvieron 430 años también porque se apartaron de la palabra de Dios. Siempre Israel representa una mujer, pero ya sabemos nosotros que Dios lidia con Israel como nación y nosotros los gentiles individualmente. ¿Quién representa también el personaje de Jehú o Nabucodonosor? En Nabucodonosor. ¿Y qué tienen que ver con Acán y Jezabel? Bueno, ya vemos por la Biblia en Primera de Reyes 21, ahí vemos a Nabor, que es figura de Israel y figura de la novia, ¿no? Nabor. Vemos a Acán, que ya dijimos que Acán es figura de Estados Unidos, Jezabel es figura de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y Jehú figura, segundo libro de Reyes 9:30, Jehú representa ahí a Rusia, representa ahorita en la actualidad a Putin, ¿ves? Y vemos que también en la escena estaba el profeta Elías. Los únicos que pueden rastrear lo que la Iglesia Católica está haciendo es la novia de nuestro Señor Jesucristo, a través de la revelación. La única que puede saber que la que domina el mundo, ¿verdad? Y lo que dice la palabra de Dios, que la que domina el mundo no es el comunismo, sino el romanismo, es la novia. ¿Por qué? Porque si tú ves una monja, ella anda pidiendo obra de caridad para ayudar, ¿ves? Pero eso no es la realidad de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la que domina el mundo a través de las empresas del mundo pertenecen a la Iglesia Católica. La ONU, la OTAN, la OMS, la LBTB, todos estos organismos pertenecen a Estados Unidos, pero vuelvo y te repito, Estados Unidos se casa con Jezabel en unión, ¿ves? Ahí está Jezabel, ahí está Acán, ahí está Jehú, que es Rusia, y ahí está Elías en la escena otra vez, ahorita en el 2024, ¿verdad? Está en la escena. Ambos espíritus están en la tierra nuevamente, pero espiritualmente. Y la única que puede discernir la Iglesia Católica es la novia. La única que puede saber que no es China la economía más grande del mundo, no es Rusia, no es Japón, no es Estados Unidos. Estados Unidos es un país pobre, pero Estados Unidos es financiado por Jezabel. O sea que todo el dinero del mundo lo tiene Jezabel, y es una pagana, es una adoradora de ídolos, ¿ves? Y jamás se va a arrepentir, porque la Biblia dice que ella no se va a arrepentir. En Apocalipsis 2:20 no se arrepentirá. En Ascopa, Apocalipsis 16 dice que no se van a arrepentir, ¿ves? Y Dios lo va a quemar y todo eso, y no se arrepentirán. Entonces ahí vemos que estas figuras son perfectas en el tiempo que estamos viviendo, que solamente un pueblo con percepción profética, el único que descubrió quién mató a Nabor fue el profeta, Primera de Reyes 21, fue el profeta Elías. ¿Por qué? Porque Jezabel levantó testigos falsos, ¿ves? Para que testificaran contra Nabor para matarlo, ¿ves? Hoy en día la Iglesia Católica le está levantando un expediente a la novia para que testifique que es una secta, que somos diabólicos, para podernos perseguir, para podernos matar, ¿entiendes? Pero cuando ella ya vaya a hacer eso, la novia ya se ha ido de aquí de la tierra, queda el remanente. Vemos en Apocalipsis 12:14, ahí vemos, ¿verdad?, figura de María, vemos a Israel, pero ahí también aparece la novia en Apocalipsis
Apocalipsis capítulo 12, verso 14, desde el verso 13, 12, 13, ¿verdad? Vamos a leerlo de ahí, dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer es figura de la iglesia, tanto del Israel natural como del Israel espiritual, que había dado a luz un hijo varón, nuestro Señor Jesucristo. Se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila. La novia tiene la unción del águila, ¿verdad? Israel pasa de la unción del águila en Moisés y Elías, para que volase delante de la serpiente al desierto, su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí la tierra es simbolismo del Espíritu Santo, el dragón ya sabemos que es el diablo, que es Roma, ¿verdad? Persiguiendo nuevamente al Israel natural, al Israel espiritual, a la novia. Entonces dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ven? Ahí está ella persiguiendo, ¿verdad?, los que se quedan, las vírgenes fatuas, el remanente, y también está ya matando a los 144,000 y a Moisés y a Elías, pero ellos resucitarán al tercer día. Apocalipsis 11, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Ahí está, ellos resucitan y se van también en el rapto. Hay un rapto para la novia y hay un rapto para Israel, que van a ser martirizados, que el sexto sello, ahí se está cumpliendo el sexto sello, ¿ves? El quinto sello, la sama bajo el altar, se está cumpliendo también porque ellos están esperando los 144,000 que van a ser muertos por la bestia que es Roma, que es el Sabeco. El Sabeco odia tanto el Israel espiritual como el Israel natural. Luego que vimos que ya Dios salió de la escena, el profeta enviado, que fue William Mario Branham, sabemos que también nuestro Señor Jesucristo descendió para lidiar con un pueblo. Hay muchos que dicen que hay otros profetas, que hay otros escogidos. Eso es falso. Es correcto y sumamente falso. Todo fuera de la palabra de Dios es falso. Romanos capítulo 3, verso 4 dice: hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falso. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17:7 dice: bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. ¿Quién es Jehová? La palabra. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Segunda epístola de Corintios, capítulo 3, verso 2, Pablo dice: somos carta leída, expedida por todos los hombres, escrita no con tinta ni con sangre, sino con el Espíritu Santo. O sea, Dios, siendo San Juan 10, 33 y 34, dijeron: te vamos a apedrear porque tú, siendo hombre, te hace Dios. No, era al revés, siendo Dios se hizo hombre, ¿verdad? Y en San Juan 10, 34 le dijo: no está escrito en vuestra ley. Yo dije, yo, por nombre personal, yo dije: dioses soy. Dioses, todos los profetas fueron dioses, y todos los hijos de Dios son dioses, no son las estatuas, las imágenes, no. Todos los hijos de Dios son dioses, somos reyes. Primera de Apocalipsis capítulo 1, verso 6 dice: nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5:10 dice: nos hizo reyes y sacerdotes para que reinemos con él, ¿verdad? Entonces vemos en el Apocalipsis 7:5, la gran ramera, la madre de la ramera, que es la Iglesia Católica, la Metodista, la Bautista, Pentecostal, el Concilio Mundial de Iglesia, el comunismo, la Federación de Iglesia, ¿verdad? Todas ellas se están uniendo para perseguir a la novia, están levantando un expediente espiritualmente. Salomé le está danzando a Herodes, que es el Papa. Salomé es la hija de Heroída, ¿verdad? Salomé representa las dominaciones, le están danzando a Herodes, el Papa. ¿Para qué? Para que le quite la cabeza a Juan el Bautista, para perseguir a la novia. Bueno, vemos que Dios ahí, ¿verdad?, en simplicidad, en humildad, Dios le está mostrando todos los misterios a un pueblo con percepción profética. Pero esto único y exclusivamente lo van a ver los que tienen la unción del águila, como dice en primera de Corintios 2:9, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha reservado para los que le aman. Mateo 11, 25, 26, él dijo: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste en estas cosas de los sabios y de los entendidos. Entonces en el mensaje también hay falsedad.
tenemos los brahamistas, están ciegos espiritualmente. Mateo 15:14 dice, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Dicen que el hermano Braja es Dios, que se bautizan en el nombre de Braja, o sea, está ciega completamente, los brahamistas. Tenemos los de Félix Cocú, tenemos los de William Soto Santiago, tenemos los de hermano José Braja eliminando el ministerio quíntuple, tenemos a los de Retorno que dicen que el hermano Braja regresa. Todo eso es falso, porque no es que el hermano Braja regrese, es que regrese el Espíritu Santo en nosotros como estuvo en el hermano Braja. Él es el que les va a mostrar los misterios. No es que el hermano Braja regrese, es que tengamos el Espíritu Santo, porque San Juan 14:26 dice que el Espíritu nos guiará toda verdad y nos enseñará todas las cosas. San Juan 16:13 dice, os recordará y os guiará toda verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y la novia se va a alimentar desde la verdad. Bueno, es decir, que ya por lo que venimos hablando, estamos dando cuenta de que así como hay un matrimonio de Dios, un matrimonio espiritual, también el diablo tiene su novia, su esposa, su matrimonio. Pero debemos, por la revelación de Dios, debemos estar anclados en que nos debemos pedirle a Dios cada día espíritu de revelación, que Él sea el esposo, el novio que nos encamina a una verdad, ya que por ahí tan pervertido tantas las cosas, y ya por las escrituras ya nos dio a entender el pastor lo que es el matrimonio, la Iglesia Católica, todo eso que se ha venido desarrollando, las organizaciones, todo eso que pertenece a eso. Pero también ya pudimos ver que también está un pueblo escogido por una novia. Sí, correcto. Pablo, ¿verdad? Y cada uno de los mensajeros representaba el mensaje que Dios ha traído, ¿verdad? El hombre representa la semilla. La iglesia original se embaraza de la palabra pura, la novia virgen como María se embarazó de la palabra. En Lucas 1:38 María dice, hágase conforme a tu palabra, siempre haciendo la novia. Mateo 4:4 dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Efesios 1:17 dice que le pidamos a Dios espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. O sea, 4:6 dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Entonces, Dios mostrándole a su pueblo, a sus hijos, Dios ha traído 7 mensajeros a la escena, ¿verdad? Para que un pueblo lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo, que es la medida de Cristo, la plenitud de Cristo. Y es Dios hablándole a su manada pequeña, a su pueblo, como dice en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestros padres os ha placido darnos el reino. Y Dios está mostrando el matrimonio original y está mostrando el matrimonio pervertido, ¿ves? Entonces ahí desde Génesis hasta Apocalipsis Dios viene hablando del matrimonio, que es una unión de un hombre y una mujer, ¿verdad? Y que en realidad la iglesia, el hombre no procede de la mujer procede del hombre, como dice en 1 Corintios 11, 7, 8, 9, 10, 11, ¿verdad? Dice que dice Pablo ahí, el hombre, la mujer no procedió del hombre, sino, la mujer, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, el original, ¿ves? Dios le sacó de la costilla a Adán, ¿verdad? Y ella no se llamaba Eva, ella se llamaba Adán. El diablo la desnuda y ahí sí le cambia el nombre, igual que la Iglesia Católica. Ella empezó llena del Espíritu Santo, pero Dios le llama hoy la gran ramera, la madre de las rameras, o sea que tiene hija, y que hoy, ¿verdad? Dios ha traído un avance, así como ha avanzado la ciencia, ¿verdad? El hermano Raja dice, Lutero representó el caballo 1520, Wesley representó el vehículo 1750, la Odisea 1906 representó los hermanos Brie, el avión. Pero hoy estamos en el tiempo de la astronauta, ¿ves? Estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús, Efesios 1:3, ¿verdad? Hoy estamos en la edad eterna, en la edad de la palabra, en la edad de la novia, en la edad del águila, en la edad del trigo, en la edad del clima. Hoy es el avance más avanzado de Israel. ¿Cómo ha avanzado Israel natural? Israel hoy es igual a, Israel ha sacado un cuerpo robótico, Israel siembra papa, tomate, cebolla, flores en un desierto. De la carne del pez, de la carne de la vaca, del toro, del puerco, sacan carne. Y sacan miles de kilos de carne y venden en otros países, sacan leche lácteo sin ordeñar la vaca, saca de la sangre del ser humano, sacan el corazón y se lo ponen al ser humano. Israel es igual a Rusia, a Estados Unidos, a China, a los países, a Japón, a Irán, a las naciones más poderosas del mundo. Israel natural. ¿Qué es el Israel espiritual? Proverbio 29:18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. Dios ha traído 7 mensajeros y han traído la semilla de vida para la iglesia original, para la iglesia pura, pero también el diablo ha traído sus mensajeros. En estos 2000 años el diablo también ha venido trayendo
poder diabólico, ¿verdad? Para que la iglesia no llegue a la estatura de un varón perfecto, para que no lleguemos a la piedra de corona que es nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:11 dice: esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, cabeza en 1963. Ahí está la fotografía en la revista Life, en muchas revistas apareció, ¿verdad? En 1963, el rostro de nuestro Señor Jesucristo. El Señor está aquí mostrándole y revelándole todos los misterios a su novia, a su elegida. Bueno, le damos gracias a esta hora, que Dios le continúe bendiciendo. Los invitamos para un próximo programa, que sea Dios dando un espíritu de revelación, ya que estas cosas se pueden ver única y exclusivamente por revelación. Bueno, esperemos, como siempre hemos dicho, ¿verdad?, que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén.